Hermano, muy buenas tardes. Hoy es agosto 4, 2021. Vamos a continuar entonces nuestro estudio que empezamos acerca de el bautismo de infantes en el libro 4, capítulo 16 de las instituciones de Juan Calvino. La entrada es la entrada número 23 y la número 24. Calvino aquí responde a objeciones de los anabautistas. En la entrada 23, la objeción es los apóstoles nunca bautizaron a los niños. Entonces, por lo tanto, el argumento es, si ellos no bautizaron a los niños, entonces, ¿para qué bautizar a los niños? Eso es lo que dice Calvino. Después quieren probar todo esto por la práctica que se siguió en tiempo de los apóstoles, en el cual ninguno era bautizado antes de hacer profesión de su fe y su arrepentimiento. Porque San Pedro, dicen ellos, preguntado por los que se querían convertir al Señor, ¿qué era lo que debían hacer? Les responde que se arrepientan y que se bauticen para el perdón de los pecados. Está en Hechos 2, 37, 38. Asimismo, cuando el eunuco pregunta a Felipe si debía bautizarse, le responde, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Hechos 8, 37. De esto concluyen que el bautismo no está mandado más que a aquellos que tienen fe y penitencia, y que el que carece de esto no debe ser bautizado. Si esta razón vale, se ve por el primer texto alegado que solamente bastaría la penitencia o arrepentimiento, pues no se hace en él mención alguna de la fe. Y a su vez, por el segundo, que solamente bastaría la fe, pues no se exige el arrepentimiento. Dirán que un texto y otro se completan, y hay que unirlos para poder entenderlo bien. Del mismo modo, decimos nosotros, también que para dar cohesión a todo, hay que unir todos los demás pasajes que puedan ayudar a resolver esta dificultad, pues el verdadero sentido de la escritura depende muchas veces del contexto. Vemos pues que las personas que preguntan qué es lo que deben hacer para salvarse son personas que están ya en el uso de la razón. De estos decimos que no deben ser bautizados sin que primeramente den testimonio de su fe y arrepentimiento, en cuanto se puede tener entre los hombres. Más, los niños engendrados de padres cristianos no se han de contar en este número. Que esto es así y no una invención nuestra, se ve en los textos de la Escritura que confirman esta diferencia. Así vemos que si alguno antiguamente se hacía miembro del pueblo de Dios, era preciso que antes de ser circuncidado fuese instruido en la ley de Dios y en el pacto que se confirmaba con el sacramento de la circuncisión. Entrada 24. Pero la práctica de los apóstoles está de acuerdo con la doctrina del pacto. Tampoco el Señor, cuando hizo un pacto con Abraham, comenzó diciéndole que se circuncidase sin saber por qué había de hacerlo, sino que le explica el pacto que quiere confirmar con la circuncisión. Después que Abraham creyó en la promesa, entonces le ordena el sacramento. ¿Por qué Abraham no recibe la señal sino después de haber creído? Y en cambio su hijo Isaac la recibe antes de comprender lo que hacía. Porque el hombre, estando ya en la edad del discernimiento, antes de ser hecho partícipe del pacto, debe saber primero qué es y en qué consiste. En cambio, el niño, engendrado por este hombre, siendo heredero del mismo pacto por sucesión, conforme a la promesa hecha al Padre, con todo derecho es capaz del signo de la circuncisión, aunque no comprenda lo que él mismo significa. O para decirlo más clara y brevemente, como el hijo del creyente participa del pacto de Dios sin entenderlo, no se le debe negar el signo, pues es capaz de recibirlo sin necesidad de comprenderlo. Esta es la razón por la que Dios dice que los hijos de los israelitas son sus hijos, como si Él los hubiese engendrado. Ezequiel 16, 20, 23, 37. Pues sin duda alguna, Él se considera padre de todos aquellos a quienes ha prometido ser Dios, de los mismos y de su descendencia. En cambio, el que nace de padres infieles no es contado en el pacto hasta que por fe se une con Dios. No es, pues,
de extrañar que no se le dé el signo, pues de hacerlo se le daría en vano. Por eso, dice San Pablo, que los gentiles estaban durante el tiempo de su idolatría fuera del pacto. Efesios 2:12. Me parece que toda esta materia quedará bien clara resumiéndola de esta manera. Las personas mayores que abrazan la fe en Cristo no deben ser aceptadas para recibir el bautismo. Antes, primero, tienen que tener fe y arrepentimiento, pues éstas solamente pueden abrir la puerta para entrar en el pacto. Sin embargo, los niños que sean hijos de cristianos, a los cuales les pertenece el pacto por herencia en virtud de la promesa, por esta sola razón, son aptos para ser admitidos al bautismo. Y lo mismo ha de decirse de los que confesaban sus faltas y pecados para que el apóstol Juan los bautizase. Mateo 3:10, 3:6. Tal ejemplo se debe hoy seguir, porque si un musulmán o un judío viniera, no debemos administrar el bautismo antes de haberlo primeramente instruirlos y de que hayan hecho ellos la confesión que satisfaga a la iglesia. Bueno, entonces con eso terminamos la entrada 23 y 24 acerca del bautismo. Calvino respondiendo a dos objeciones de los anabautistas. Primero, los apóstoles no bautizaron, entonces, ¿por qué bautizarlo? Y segundo, eh, los apóstoles siguen lo que está en la doctrina del pacto. Pero en los dos, Calvino realmente tiene razón, explica que la razón es, número uno, una persona ya adulta se exige que antes de entrar en el pacto tiene que arrepentirse y creer. Pero los hijos de aquellos creyentes no, por virtud de la promesa, por virtud de la promesa. Entonces ellos se les bautizan. En el segundo caso, pone el ejemplo de Abraham. Claro, Abraham primero creyó y luego se bautizó, perdón, se circuncidó. Pero Isaac es diferente. Isaac se le circuncida y después cree. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que así como es en la circuncisión, no se exigió que Isaac, por ejemplo, o los hijos de los creyentes crezcan y preguntarles si ellos creen o no y se arrepientan, sino que se les pone el signo, en este caso de la circuncisión, y por lo tanto es lo mismo con el signo del bautismo. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Cuando ellos, por ejemplo, preguntan y dicen los anabautistas o aquellos que niegan el bautismo en infantes, ¿por qué se les debe de bautizar si primero tiene que arrepentirse y creer? Un niño no hace eso, obviamente, porque es niño. O sea, nadie está diciendo lo contrario, ese no es el argumento. El argumento está en que se le bautiza en base a la promesa, en base a la promesa. Claro, si es una persona adulta, con razonamiento es diferente, pero si es hijo del creyente, por la promesa que se le dio a Abraham, se bautiza. Otra cosa muy importante que dice eh, a Calvino es esto: si son hijos de padres no creyentes, no se les puede bautizar hasta que tengan uso de razón y se les explique, ellos vengan al conocimiento de la verdad, al menos que uno de sus padres se convierta antes, pero si no, no se puede bautizar. Y en segundo lugar, si alguien viene de otra religión, pone el ejemplo de musulmanes, judíos, entonces no se les puede bautizar sin antes instruirlos en lo que tiene que ver el bautismo cristiano, ¿no? El bautismo cristiano. Así que eso es muy importante que se tenga en cuenta cuando usted eh, hable, ¿no? Con personas que eh, objetan el bautismo de infantes. Entonces, aquí nos quedamos. Cualquier pregunta, cualquier comentario lo puedan hacer. Hasta otra oportunidad.